alabemos, todos juntos alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. Voy a hablarle en esta mañana es de la grandeza de Dios. ¿Le gusta? ¿Cuántos sabemos que Dios es grande? Dios es fuerte, Dios es poderoso. Voy a hablarle de la grandeza de Dios, Números capítulo 11, porque es una palabra que nos va a llevar a nosotros a derribar la duda, a derribar la incredulidad, a derribar la desconfianza en el Señor. Dios nos lleva en esta mañana a través de esta palabra a aprender a confiar más en su grandeza. Dice la Biblia que Dios es tan grande que con sus 3 dedos recoge el polvo de la tierra. Que Dios es tan poderoso que el agua, todo el agua la coge en la coca de su mano. ¿Será que es poderoso Dios? ¿Será que es grande? ¿Será tan grande Dios y tan poderoso que lo tiene a usted y me tiene a mí en este lugar? Ese es Dios. Grande y poderoso es el Señor que nos ha traído. O alguien ha dicho: uy, yo nunca me imaginé, nunca se me pasó por la mente que esta persona llegara a los caminos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Así es el Señor. Números capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Versículo 4. Y la gente extranjera, póngale cuidado, si quiere subráyelo allá. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelito. Versículo 8, y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos a la mojada, en morteros, y los cocía en caldera, y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Amén. Padre, es tu palabra, Señor. Este es tu pueblo, somos tu pueblo, Señor. Oramos a ti, Espíritu Santo, para que nos traigas, por favor, revelación. Danos sabiduría, Padre, que toda distracción, todo lo que quiera distraer al pueblo, que se quiera robar la semilla que va a caer ahora en sus corazones, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que esta palabra es la palabra que tú has preparado para nosotros en esta mañana. Y decimos lo que dice tu palabra, que nuestros corazones son tierra fértil, donde esta semilla caerá y dará fruto al 100 por 1, fruto que permanece para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos mirando este pasaje, esta porción, donde hay un pueblo que comienza a quejarse de Dios. Yo sé que los que estamos en este lugar nunca, pero nunca nos quejamos del Señor. Así es, usted no se queja de Dios, nosotros no nos quejamos. Cuando está haciendo mucha calor, cuando está ardiendo el sol sobre nuestras espaldas, nosotros no nos quejamos. Cuando llueve demasiado, tampoco nos quejamos.
Cuando nos sirven allá ese plato con pollo, allá en la casa, tampoco nos quejamos. Cuando está el arroz y el huevito ahí encima, tampoco nos quejamos. Cuando nos mandan allá en el trabajo, el jefe le manda a hacer algo, tampoco nos quejamos. Cuando hablamos de los impuestos, tampoco nos quejamos, ¿cierto? Entonces solamente el pueblo de Israel era el que hacía eso. Pero ahora les voy a decir por qué el pueblo de Israel tomó esa mala decisión de estarse quejando tanto del Señor. Lo primero es porque el pueblo de Israel comenzó a dudar de la grandeza de Dios. El pueblo comenzó a dudar y a desconfiar de todo lo que el Señor había prometido un día. Él dijo: yo los voy a sacar de la esclavitud, los voy a sacar de allí, los voy a llevar por el desierto, pero van a terminar en la tierra que fluye leche y miel. Iglesia, para llegar a cumplirse ese sueño que usted tiene, para llegar a la tierra prometida, para llegar a tomar la bendición que Dios ya nos entregó, es necesario vivir un proceso también. Es necesario caminar por un desierto, pero un desierto que a Dios le ha placido para formar nuestro carácter. Un desierto que a Dios le ha placido para preparar nuestro corazón para recibir la bendición. Amén. Los hijos saben que hay una herencia que sus padres han estado trabajando durante muchos años. Ellos lo saben, pero es necesario que vivan un proceso también, que vivan un acompañamiento también para poder tomar la herencia que sus padres dejan y poderla disfrutar y saberla disfrutar. Pero si no se sabe, no se vive en ese proceso, no se valora el proceso, no entra en el proceso para adquirir la visión, fácilmente toma la herencia y la pierde rápidamente porque no le da ningún valor. Dios, a través de su palabra, nos lleva a la manifestación. Usted mira el versículo 1, notamos que el pueblo comenzó a quejarse. Usted ve el versículo 4, el pueblo vuelve a quejarse. Y más adelante, el pueblo sigue quejándose en contra del Señor. ¿Por qué? Porque ignora la grandeza de Dios. Muchas promesas Dios nos ha hecho. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas o ha cumplido sus promesas. Mire, iglesia, Dios es tan cumplido, tan íntegro, que antes de usted partir y yo partir con Él para estar allá en el cielo, antes de esto Él entregó a su Hijo y todo lo que nos había prometido, todo lo que está aquí en la palabra, lo cumplió a través de Jesucristo. Por eso hemos estado ministrando para aquellos que han ido a los semilleros, para ellos les queda claro esto. Hemos estado ministrando sobre las promesas, la palabra cumplida de Dios, porque ya todas las promesas escritas en su palabra ya sean cumplidas. Depende de sus hijos si las queremos tomar, sí o no, si las queremos valorar. Eso es como cuando usted tiene un negocio, una empresa, y le dice a sus hijos: cuando yo parta de esta tierra, el Señor me lleve, esta empresa va a ser para usted. Pero si el hijo no la valora, si los hijos no la valoran, no trabajan, entonces cuando parta con el Señor, el padre o la madre no van a encontrarse con ninguna empresa, ya está arruinada, está acabada. Dios tiene algo muy importante para la iglesia, y es que el Señor, aún la primera manifestación de su grandeza, usted la puede ver en la creación del mundo. La primera manifestación que usted ve de la grandeza de Dios, la podemos ver en la creación de Génesis 1. Pero también la primera manifestación de la duda e incredulidad, y digamos el descuido por cuidar esa grandeza, esa bendición de Dios, usted también la ve en Génesis 1.
Dios le entregó todo a Adán y Eva. Dios le dijo: aquí está mi grandeza, este paraíso es para ustedes, para que lo disfruten. Pero ellos, viene la mentira, viene el engaño de Satanás y dudaron de lo que Dios le había entregado, y entonces entregaron eso nuevamente en las manos de Satanás. Dudaron de la grandeza de Dios. Cuando uno mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 20, dice: porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad significa ser sobrenatural, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo que las cosas invisibles y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios, aunque usted no lo vea, lo vemos manifestado en la persona que tiene a su lado. ¿Por qué? Dios dijo un día: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y usted y yo somos la imagen de Dios. Eso lo dice la Biblia. Por eso las cosas invisibles, dice el apóstol Pablo, su eterno poder y la deidad de Dios se hacen notorias en lo visible. ¿Usted cree que ver esos animalitos, esos loros, esos periquitos allí cantando, es algo que a Dios le nació en su corazón? En su eterno poder hizo esos animales, y ahora usted los puede ver, aunque no quiero que se distraiga por esos periquitos. Déjelos que canten y escuchen la palabra. Pero hay algo muy importante: el eterno poder de Dios, su deidad, el eterno poder del Señor, aunque un día invisible, ahora se hace visible. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él había predestinado que usted naciera y que yo naciera. Por eso cuando usted nació, cuando este siervo nació, dijo papá y mamá: qué hermosa niña, qué hermoso niño. Aunque para los demás era más bonito un búho que ese niño, pero para los padres hermoso. Ahí se manifestó el poder de Dios. Ahí se manifestó la deidad de Dios. Un día usted pensó y le oró a Dios y le dijo: Señor, yo quiero una empresa. Y la empresa que usted tiene ahora está manifestada por la grandeza de Dios. ¿Dónde están los empresarios? Es por la grandeza de Dios, no es por su sabiduría, porque usted es tremendo para los negocios. Sí, hay que ponerle diligencia. Dios nos entrega a nosotros la bendición, pero hay que trabajar en ellas. No hay que sentarse solamente: aquí me siento solamente a orar y el cliente tiene que llegar. Hay que también pedirle a Dios estrategias para que Dios nos traiga los clientes. Así es la manifestación del poder de Dios. Así es. Entonces dice que siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay ninguna excusa para decir que el poder de Dios no está manifestado. No existe ninguna excusa, porque hoy usted está vivo, yo estoy vivo por la grandeza de Dios. Hoy tenemos unos hijos, tenemos una familia, nos va a dar una nueva herencia, pero por la grandeza de Dios. Usted se está proyectando y está muy bien. Estamos proyectándonos, estamos orándole a Dios, estamos trabajando en esa visión que Dios nos ha dado. Es muy importante trabajar en esto, orarle a Dios, creerle a Dios. Pero le voy a decir una cosa, amada iglesia: el día que se manifieste el poder de Dios allí, en ese sueño que usted ha tenido, en esa visión que usted tiene, en ese proyecto que usted tiene, se ha realizado es por la grandeza de Dios y por la diligencia que usted tomó, que usted hizo. Usted está estudiando para ser un excelente profesional. Los que ya son profesionales cada día se quieren perfeccionar más en esa vocación, y los felicito. Así tiene que ser, porque los hijos de Dios debemos ser personas diligentes en lo que Dios nos coloca a hacer, excelentes en lo que Dios nos pone a hacer. No es para la gloria y honra del Señor. Yo llego 10 minutos tarde al trabajo
Para la gloria y honra del Señor, yo llego media hora después porque el jefe no viene hoy. Para la gloria y honra del Señor, yo dejo esto así. No, gloria y honra del Señor es hacer las cosas excelentes para Él, porque usted está representando a Dios allá donde usted trabaja. Usted como empresario representa, es embajador de Dios en esa empresa. Así usted venda dulces, venda tamales, venda empanadas, venda lo que venda, sea el mayor comerciante, que venda finca raíz, venda ganado, venda lo que sea, usted tiene que ser excelente en lo que Dios le ha colocado, porque allí está manifestando la grandeza de Dios. No que digan, uy, con esos evangélicos no se puede hacer negocios. Por favor, no hay que enredar al pueblo de Dios en estas cosas. Que si nosotros estamos allí, que diga el inconverso, vale la pena hacer negocios con ese evangélico, porque los evangélicos son de palabra. Así tiene que ser, hermano. Entonces, esas son las cosas visibles. El eterno poder de Dios manifestado en su casa, en mi casa. El eterno poder de Dios manifestado allí en esa profesión. El eterno poder de Dios manifestado allí en ese ministerio. Que el ministerio sea un ministerio con excelencia. La grandeza de Dios, cuando Dios rescató la nación de Israel de la esclavitud, entonces lo sacó de Egipto, de allá la esclavitud, y el Señor lo pasó al pueblo por el desierto y comenzó a darle un menú muy importante. Comenzó el Señor y dijo, vamos a empezar a trabajarle el corazón a mi iglesia, a mi pueblo, haciéndoles un menú todos los días, un menú que se llamaba maná. Y ese menú, dice la Biblia, que todos los días le daba el Señor al pueblo y ellos consumían y comían ese menú. Pero un día el pueblo se cansó, no llevaba sino 40 años comiendo ese menú y por nada se cansaron. El problema no es solo decir, pero es que usted todos los días me da ese juguito, todos los días me hace el arroz con huevo o el huevo con arroz. Hoy me hace huevos pericos, mañana me lo hace en tortilla, después me lo hace en ranchera, después me lo hace tibio. Es más, un huevo blanco y un huevo colorado, y hoy me da el huevo colorado, pasado mañana el blanco, pero todos los días huevo. 40 años, piensa usted, comiendo lo mismo. Y entonces el pueblo se saturó de esto. El pueblo estaba cansado de esto, y dice la Biblia que comenzó a quejarse. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? Comenzar a quejarse. ¿Se parece a nosotros? La pelea que tuvo Israel no fue con Dios en ese momento. Le formaron problemas, le formaron peleas, fue al pastor, a Moisés. Vinieron y tocaron a Moisés y se quejaron y lloraron. ¿Y sabe cuál es el problema en casa con la comida? ¿Quién es la que lleva allí cuando le sirven en la mesa? El marido es el que le ponen problema, los hijos, papá, pero es que papá usted siempre hace esa comida, papá es que usted no trapeó bien hoy, papá es que mire, ¿a quién le dicen? A la mamá, y la mamá muy noble agacha la cabeza y dice, sí mi hijo, yo voy a hacer eso, sí hija, porque ellas son tan nobles, tan humildes. ¿Dónde están las mujeres así? Que dicen, sí mi hijo, sí señor, el Señor. Las mujeres dicen, pues prepare, si no le gusta, cómaselo. Pero lo importante, el problema no es cansarse, no fue que se cansó el pueblo del maná. El problema radicó en que se quejaron, menospreciaron lo que Dios le dio. Diga gracias Señor por este plato que me has dado hoy. Aunque poco me gusta, pero me lo como en obediencia a tu palabra y al hambre que yo tengo. Pero Señor, yo sé que mañana o pasado mañana me va a dar algo mejor que esto, porque me va a llevar de gloria en gloria. No está mal decirle, Señor, por favor, solo mariscos hoy, mañana quiero algo diferente. El problema está en menospreciar lo que Dios le pone al frente. Se quejó por lo que Dios le había dado.
Entonces, cuando el pueblo comienza a quejarse 40 años deambulando por el desierto, dándole vueltas a lo mismo, quejándose, peleando, murmurando, de mal genio, allí lleno de rebeldía, y ese pueblo déle la vuelta a lo mismo, déle la vuelta a lo mismo allí, y Moisés, no, mire por favor, el Señor tiene cosas grandes para nosotros, Dios nos lleva ya a la tierra prometida, pero el pueblo allí murmure, chismosee, rebelde, queriendo hacer lo que a ellos se les antoja. Eso, ¿qué fue lo que hizo? Paralizó la bendición de Dios. La paralizó. Pero entonces, después de que Dios dice, bueno, listo, voy a cambiarles el menú. Ellos están pidiendo carne. ¿A cuánto les gusta la carne? Yo no hablo en la parte espiritual para decirle carnudos. Hablo en la carne físicamente. Entonces Dios dijo, cambiémosle el menú. Vamos a darle solo carne a ellos. ¿Quieren carne? Carne le vamos a dar. El Señor comienza y dice en ese versículo 21, dice el Señor, 19, vamos al 19, 18, no, 19. No comerás un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Mire todo lo que el Señor comenzó a darle carne. Sacó un dinero grande. Versículo 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezca, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? El Señor llegó y dijo, cambiémosle el menú, pero no le vamos a dar un solo día carne. Pues qué chévere, porque hay veces eso es como la visita chévere, que lo visiten a uno 1 día, 2 días, 3 días, pero ya le pasa lo del muerto, ya huelen a feo después de 3 días. Entonces el Señor dijo, por 1 día no, por 2 días tampoco, por 3 días tampoco. Voy a darles 1 mes completo carne hasta que les salga por la nariz. Y lo hizo el Señor. Dijo, está bien, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Dice el Señor. Porque Dios es misericordioso. Dios dice en su palabra que Él satisface los deseos de nuestro corazón. Aunque los deseos del corazón del pueblo de Israel estaban en eso, comer carne. Pero no fue la forma como ellos le clamaron a Dios o le clamaron a su pastor. No era la manera correcta, pero sin embargo, como Moisés oró por ellos, como Moisés se levantó a clamar por ellos, entonces Dios escuchó la oración de Moisés. Dios la escuchó y dijo, listo, vamos a darle a este pueblo, pero hasta que le salga por la nariz, porque ellos me aborrecieron a mí por haber aborrecido lo que yo les había dado. Eso es como cuando usted con mucho amor se esforzó. Las mujeres son las esforzadas y nosotros también. Entonces se esforzó para comprarle un regalo a su esposo. Y entonces ella trabajó, ella le chalequeó al marido cuando dejó la billetera por ahí. Ella hizo lo que hizo, pero sacó la platica, la ahorró y fue y le compró el regalo al esposo. Y llegó muy contenta y casi que se la pone a la entrada de la puerta para cuando la abriera le cayera encima, para que se diera cuenta de que su mujer le había comprado un regalo, que su mujer lo quiere bastante. Y llegó y le entregó y le dijo, mi amor, mira. ¿Qué es eso? No, mejor hubiera comprado otra cosa en lo que va a invertir usted. Entonces ella quedó muy contenta. Papi, dicen ellas, así dicen las mujeres, todas las esposas dicen, papi, amor mío, no le gustó, yo voy a ir a comprarle otra. ¿Oye? Dejemos eso, yo voy a comprarle otra. Ellas no dicen así, no lo dicen, créame. O aquí hay alguien que se pare y diga, pastor, usted está mintiendo.
Porque yo sí le digo a mi esposo: papi, no interesa que no le guste, no interesa que yo me haya esforzado, yo vendí helados, yo vendí hielo, yo hice esto para comprarle, no interesa. ¿Sabe qué es esto? Menosprecio, y no va a gustar. Dijo Dios: ustedes me menospreciaron a mí, ustedes me menospreciaron. Y mire lo delicado cuando uno menosprecia lo que Dios le ha dado. Entonces está dudando de la grandeza de Dios. Está dudando de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Entonces, cuando Dios decide hacer esto, dice que más adelante, en ese versículo 24, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Moisés se le estaba pegando la quejadera del pueblo y le dijo Moisés a Dios: Señor, es que ¿por qué ha cargado conmigo este peso? ¿Por qué me ha colocado gente así, tan rebelde? ¿Por qué, Señor? Entonces Dios le dijo: ay, Moisés, voy a hacer algo con usted. Reúneme 70 varones, me los va a parar allí al frente de la puerta del tabernáculo. Yo voy a derramar de ese espíritu que hay en su corazón, de ese anhelo que está en su corazón, lo voy a derramar sobre ellos para que sean diligentes y también lleven las cargas que está llevando usted. Y Dios lo hizo y Dios lo cumplió. Porque ese es el Señor, es el Señor de las grandezas, es el Señor que hace cosas grandes. Entonces, si Dios no hiciera cosas grandes, ¿por qué su marido allá le trapea y le barre la casa? ¿Ah? Ese que un día dijo: es que el barrer, lavar platos y trapear, tender la cama, eso espero para las mujeres. ¿Hay alguien que lo haya dicho así? Y si usted lo sigue diciendo, tiene que arrepentirse, porque eso es machismo ya. Para eso trabajo, yo soy el hombre de la casa. Dios es tan poderoso, Dios es tan grande, que ha hecho que la forma de pensar de cada uno de los que estamos en este lugar cambie. Y cambie para bien, cambie para bendición. Eso es lo que el Señor hace. Pero el Señor, cuando la gente duda, cuando la persona está dudando de Él, yo quiero darle este consejo de lo que el mismo Dios le dijo a Moisés. Dice en ese versículo 23: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Yo la subrayé, la marqué por todos lados. ¿Por qué? Moisés estaba dudando del Señor. Moisés comenzó a quejarse y decir: ¿por qué me correspondió a mí cargar con este peso? Esta gente tan rebelde, tan desobediente, ¿por qué me tocó a mí? Y Dios hace esto. Pero hay algo muy importante, iglesia, que debemos tener en cuenta, y es que nosotros vemos y veremos que la palabra de Dios siempre se cumple porque Él lo dijo. Ahora verás, ¿qué es lo que usted está clamando al Señor? ¿Por qué estamos clamándole a Dios? ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? Estamos clamándole a Dios por algo. Algo tiene que estarle clamando usted al Señor. Pero Dios, a través de esta palabra, tómelo como una palabra rema para su vida, que ahora usted verá. Ahora verá si la palabra, dice el Señor, mi palabra se cumple o no. Y hasta ahora, en el tiempo, en los años que yo llevo caminando con el Señor, yo nunca he visto que Dios haya incumplido ninguna de sus promesas conmigo. Nunca he visto que Dios haya incumplido una de sus promesas con estos antiguos de la palabra de Dios. Siempre Dios ha cumplido con todo esto. El Señor lo ha cumplido. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Fue una respuesta fundamental. El Salmo 115, versículo 3, nosotros lo tomamos siempre como un salmo dado para en cuestión de la idolatría, y eso es cierto. Pero si usted se centra,
o se concentra o discierne lo que dice el versículo 3 del Salmo 115, que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Por eso le está diciendo a Moisés: ahora usted va a ver si mi palabra se cumple o no. Y ahora está diciendo, el salmista está diciendo en ese Salmo 115: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Amén. ¿Será que Dios todo lo que Él quiere, Él lo hace? Esa es la grandeza del Señor. Esa es la grandeza de Dios. Dios está hablando a una iglesia que necesita aprender a creerle a Él. Abraham fue un hombre que aprendió a aceptar y a vivir en la grandeza de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: me va a sacrificar a su único hijo, aquel que tú amas tanto, Abraham nunca dudó que Dios le había entregado la prole para él, su descendencia a través de Isaac. Yo cada vez que miro este pasaje de Abraham, yo digo: ¿cómo sería este viejito contento con su niño cogido de la mano? La felicidad de este viejito Abraham, ya con más de 100 años, con su niño al lado. Si uno mira aquí, los padres con sus hijos, y nos miran a nosotros los abuelos también con los nietos, y uno muy contento. Y yo me imagino a Abraham con su niño cogido de la mano allá, yendo al lugar donde el Señor le había mostrado para ir a sacrificarlo. Y cuando Abraham va cerca al lugar de sacrificio con su hijo, el niño le hace una pregunta contundente. El niño le hace una pregunta que creo que fue una de las preguntas más grandes, una de las preguntas que nunca jamás le habían hecho a Abraham, pero él no dudó en contestarle, que eso es lo que más me agrada a mí. Una de las preguntas más comprometedoras que le hizo su niño. Yo sé que nuestros niños o niñas muy pequeñitos nos hacen unas preguntas que a nosotros nos dejan en el aire, y más cuando están ubicadas en la palabra de Dios. Y algunos no hacen preguntas, sino que algunos nos llaman la atención. Cuando se mete la cucharada allá de sopa y aún no deja ni que se enfríe y se la mete así caliente a la boca, y el niño le dice: ¿por qué no oramos? ¿Ah? ¿Ya oró papá? ¿Ya oró mamá? Y le dice este niño a Abraham: papá, la leña está lista, el fuego está listo, pero ¿dónde está el cabrito que vamos a sacrificar? La grandeza de Dios se manifiesta en los momentos de opresión también. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que aprendió en medio del desierto, la circunstancia difícil, aprendió a reconocer la grandeza de Dios. Dijo Abraham mirando a su hijo: eso es cierto lo que me está diciendo. Está el fuego, está la leña, está el altar, pero en este momento no vemos el cabrito, pero Dios se proveerá. Dios se proveerá. Cuando Dios me estaba mostrando esto, veía yo la iglesia del Señor, veía yo la iglesia de Dios cuando comienza a dudar de la grandeza de Él, cuando comienza a quejarse, porque es que la desconfianza trae duda, y la duda es un paso para la incredulidad.
Y cuando uno mira que hay gente que dice, no, es que yo no sé qué voy a hacer ahora. ¿Qué tal Abraham diciéndole a su hijo, a ese niño diciéndole, yo no sé qué vamos a hacer, lo único que yo sé es que usted es el cabrito? Yo no sé qué vamos a hacer para pagar el arriendo, yo no sé qué vamos a hacer para pagar en el banco, yo no sé qué vamos a hacer para comer, y abre la nevera y tiene con qué comer. Yo no sé qué vamos a hacer con esta situación. Ay, si votan por el sí, ¿qué vamos a hacer? Si votan por el no, yo no sé qué vamos a hacer. No se preocupen ni por el sí ni por el no. Preocupémonos es por tomar la grandeza de Dios, por creerle a Dios, por seguir orándole a Dios, por ser personas de testimonio para el Señor, por amar más a Dios. Abraham solamente dijo, Dios se proveerá, y punto. No siguió discutiendo nada. Y cogió a su hijo, lo colocó ahí en el altar, lo amarró y cogió el cuchillo. Y cuando ya iba a sacrificarlo, el ángel del Señor le habló a Abraham. ¿Sabe qué es eso? Aprender a creer en la grandeza de Dios. Si usted quiere tomar algo que Dios me hablaba en mi corazón, si yo quiero tomar la grandeza de Dios, vivirlas, en eso que tanto le estoy clamando al Señor, hay que sacrificar. Iglesia, hay que sacrificar aquello que quizá nuestro corazón está por encima de la obediencia a Dios. La iglesia necesita sacrificar. No sé qué, pero usted lo sabe. Yo sé que necesito sacrificar, llevar al altar y sacrificarlo, si quiero ver cosas más grandes todavía de Dios. Entonces Abraham aprendió a obedecer al Señor y a creer en la grandeza de Él. Hombres que dudaron de la grandeza de Dios. Un día Jesús se fue a predicar, llevaba a sus discípulos. Se vino una multitud tan grande allí. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a uno de ellos le dice, tienen que alimentarlos ustedes a ellos. Y uno dice, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero, tanta comida para darle a toda esta gente? ¿Sabe qué sucedió allí? Dudaron de la grandeza de Dios. Dudaron de esa grandeza. Y el Señor dice que bendijo esos peces y esos panes, multiplicó y le dio a 5,000 sin contar mujeres y niños, y recogieron. Entonces, ¿por qué? Yo creo que aquí en los que estamos no hay ninguno que tenga más de 1,000 personas en la casa. O negociamos como hizo Abraham con Dios, o 900, o 800, o 700, o 600, o 500, o 400, o 20, o 10, o 5. ¿Cuántos tienen 5 en la casa para responder por ellos? Levanten la mano, los que tengan 5. No meta perros, gatos, loros, no meta nada de eso. Aunque ahora se va más plata para las mascotas que para los hijos. Hombre, si usted tiene 5 en la casa, ¿a quién proveerles? ¿Por qué nos angustiamos tanto si Dios alimentó a través de Jesús a 5,000, sin contar las mujeres y los niños? Aprendamos a creerle a Dios, la grandeza de Dios. Usted y yo no dependemos del hombre. Vuelvo y repito, que es una bendición que Dios le haya dado a usted su contrato, su trabajo, pero usted depende de Dios a través de ese contrato. Usted no depende de esa empresa, usted depende de Dios a través de esa empresa, porque Dios es el dueño de la empresa. Yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios a través de ustedes también. Pero Dios usa a quien Él quiere
para bendecirlo a uno. Coloque sobre sus pies, hermano. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos